La compañía de válvulas Nordstrom realizó este video en el año de 1992. En el 2002, la corporación Flowserve adquirió la compañía de válvulas Nordstrom con la compra de la división de control de flujos de Invensys plc. A partir de esta fecha se cambió su nombre y en la actualidad se conoce como Operaciones Flowserve de Sulphur Springs, que sigue fabricando las mismas válvulas de alta calidad, ahora bajo el nombre de Flowserve Nordstrom. Este video proporciona información acerca de las válvulas de tapón lubricadas y de los productos de inyección sellantes que en la actualidad son fabricados en las facilidades de Flowserve en Sulphur Springs. Sin embargo, algunos productos pueden haber sido modificados o recientemente introducidos al mercado y no están en el video. La corporación de Flowserve se reserva el derecho de efectuar modificaciones a sus productos, aunque esto pueda, en algunas ocasiones, llegar a contradecir el contenido del video sin que se haya notificado a los usuarios. Este video está diseñado únicamente para servir de guía con propósitos de capacitación y adiestramiento. Si usted busca información relacionada con el uso o mantenimiento de algún producto de Flowserve Nordstrom y este producto no se incluye en el video, o si alguna información del video no le queda clara, acuda al departamento de clientes de válvulas Nordstrom y solicite la explicación correspondiente. Antes de utilizar o trabajar con cualquier válvula o producto Nordstrom, el participante deberá leer y entender perfectamente los manuales de instrucciones y mantenimiento elaborados para cada válvula Nordstrom, así como las etiquetas preventivas y seguir los procedimientos de seguridad de su propia compañía. Ni la compañía Nordstrom ni sus empleados serán responsables por información incompleta o poco precisa en este video. Y de ninguna manera se les podrá atribuir responsabilidad alguna por daños a propiedades, accidentes personales o incluso muertes que pudiesen resultar del uso indebido o el abuso de cualquier producto, publicación o audiovisual de Nordstrom. La compañía Nordstrom fabrica válvulas macho de hierro y acero de la más alta calidad. Con más de 70 millones de válvulas macho en el campo y con una experiencia de más de 70 años, Nordstrom es reconocido en la actualidad como el principal fabricante de válvulas macho. Las válvulas Nordstrom se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, tales como la producción y conducción de petróleo y gas natural, así como para el servicio industrial general. Después de haber visto este video, usted será capaz de operar y mantener las dos principales herramientas utilizadas para dar servicio a las válvulas Nordstrom, la 400D Handgun y la Hyper Gun. Cada válvula Nordstrom tiene un macho cónico que ajusta en el asiento correspondiente. El macho gira en un arco de 1/4 de vuelta a fin de permitir o bloquear el flujo. Estas válvulas se conocen como válvulas de macho lubricado debido a que la capa de sellante entre el asiento y el macho produce un sello a prueba de fugas. Periódicamente se deberá inyectar más sellante para reponer el nivel. Hay una ley de física que describe la forma en que este sellante presurizado actúa en la válvula. Es la ley de Pascal. Esta ley establece que si una presión se aplica al fluido contenido en un recipiente cerrado, esta presión se transmite uniformemente a todas las áreas de la superficie confinada con igual fuerza, con lo que dicha fuerza se multiplica muchas veces. En otras palabras, si se aplica una fuerza a un fluido confinado, dicha fuerza se transmitirá igualmente a cada área del fluido confinado.
Esto significa que una pequeña fuerza aplicada a una pequeña área de un fluido confinado se transmite y multiplica generando una gran fuerza en una área mayor del mismo fluido. Suponga que se aplica una fuerza de 100 libras a un pistón acoplado a un cilindro. Si el pistón tiene una área de 1 pulgada cuadrada, generará una presión en el cilindro de 100 libras por pulgada cuadrada. Ahora, supongamos que tenemos otro pistón acoplado al cilindro. La superficie total de ese pistón está sujeta a la presión de 100 libras por pulgada cuadrada generada por la fuerza del pistón pequeño. Si su área es de 10 pulgadas cuadradas, de acuerdo a la ley de Pascal, la presión en cada pulgada cuadrada produce una fuerza de 100 libras. Como el área del pistón es de 10 pulgadas cuadradas, la fuerza total producida sobre el pistón es de 1000 libras. Conforme a la ley de Pascal, podemos multiplicar el efecto de una pequeña fuerza para generar mayores fuerzas en el equipo de inyección de sellante y en las válvulas. El equipo de inyección de sellante utiliza un pistón para aplicarle presión, y esa presión se transmite uniformemente a todas las superficies en contacto con el sellante. Las ranuras de sellante en el macho y el cuerpo transmiten la presión desde el acoplamiento para sellante hacia la cámara inferior. En ella, la presión se aplica uniformemente a la base del macho. Mientras la resistencia al flujo reduce la presión para cuando llega al macho, la gran área de la base de este multiplica la presión, generando una gran fuerza hacia arriba sobre el macho. La fuerza puede mover al macho fuera de su asiento durante la relubricación, facilitando la operación de la válvula. El movimiento se presenta exagerado aquí con fines ilustrativos. Esto hace que la válvula no se pegue y sea fácil de operar. Cuando el macho se retira del asiento, el sellante puede fluir dentro del bisel entre el macho y el cuerpo. El sellante puede provenir tanto de la cámara inferior como de las ranuras del sellante. Las ranuras también ayudan a renovar la película de sellante cada vez que se gire el macho. La inyección de sellante asegura un sello hermético dentro de la válvula. El sello se forma por el sellante capturado a medida que el macho se mueve de nuevo hacia el asiento. Es importante girar el macho hacia adelante y hacia atrás a fin de distribuir el sellante sobre las superficies de asiento del macho y el cuerpo de la válvula. Esto debe hacerse siempre que se inyecte sellante a la válvula y periódicamente entre inyecciones. Girar el macho también ayuda a combatir la corrosión alrededor del vástago de la válvula y asegura la correcta operación de esta. La inyección regular de sellante y el giro o ejercicio del macho logran una larga vida de las válvulas. La mayoría de los problemas se deben a no inyectar regularmente sellante o a no ejercitar la válvula. El principio de Pascal también nos permite detectar problemas de la válvula cuando inyectamos sellante. Al observar la presión que se requiere para inyectar sellante, podemos deducir las condiciones de la válvula. Esta es la Nordstrom 400D Handgun. Es la herramienta más comúnmente utilizada para inyectar sellante a las válvulas Nordstrom. La 400D Handgun también sirve para determinar si las válvulas están operando adecuadamente. Usted aprenderá a identificar las partes más importantes de la handgun, conocerá cómo preparar y utilizar la pistola para dar servicio a válvulas en línea y bajo presión, así como las técnicas de mantenimiento y corrección de problemas de la handgun. Hay varias partes de la 400D handgun que es necesario aprenda a identificar y operar para poder dar servicio a las válvulas. El compartimiento cilíndrico de la pistola está diseñado para aceptar el sellante Nordstrom J-Stick o el Gun Pack. Una manguera de alta presión que lleva un cople gigante, bottom head, permite conectar la handgun al acoplamiento para sellante de la válvula. La palanca de la pistola está acoplada al pistón de una bomba hidráulica interna. Una bolsa en el compartimiento cilíndrico que va acoplada al cuerpo de la pistola funciona como depósito para el fluido hidráulico. El mecanismo de la bomba genera presión hidráulica que se aplica a un pistón flotante interior. Este hace presión en el sellante,
forzándolo a través de la manguera y el acople bottom head hacia la válvula. Un manómetro indica la presión del sellante en la handgun. A medida que usted mueve la palanca, el pistón se mueve hacia afuera del cilindro hidráulico. Esto hace que salga fluido de la bolsa hacia el cilindro. Presionando hacia abajo la palanca, se aplica presión al fluido forzándolo hacia el compartimiento cilíndrico detrás del pistón flotante. Una válvula check de resorte se cierra para evitar que el fluido se regrese del compartimiento cilíndrico al cilindro hidráulico. Una válvula de alivio interna limita la presión hidráulica máxima que se genera dentro de la handgun. Una válvula de bypass con una palanca externa le permite aliviar la presión interna del sistema hidráulico al permitir que el fluido del compartimiento cilíndrico regrese a la bolsa de fluido. Usted necesita ser capaz de realizar algunas pruebas y trabajos de mantenimiento a la 400D handgun para asegurar que opera adecuadamente. Tenga en cuenta que el equipo de inyección de sellante genera presiones muy altas, del orden de miles de libras por pulgada cuadrada. Un chorro de esa presión puede cortar o arrancar la piel y hacer que el sellante penetre en el cuerpo. Nunca apunte el acople, manguera o acoplamiento hacia usted u otras personas. Deberá usar siempre protección en sus ojos cuando realice labores de mantenimiento. El más frecuente problema de mantenimiento es la presencia de aire en el sistema hidráulico de la handgun. La válvula bypass de la handgun sella mediante un pequeño O-ring. Si este sello se daña, el aire puede entrar al sistema hidráulico. Si eso ocurre, la 400D handgun puede no operar si el extremo de la manguera de la pistola está apuntando hacia arriba. En vez de mover el pistón flotante, el sistema hidráulico solo comprimirá las burbujas de aire. Para determinar si hay aire en el sistema hidráulico y purgarlo, primero coloque la 400D handgun en posición vertical con el extremo de la manguera hacia arriba. Abra la válvula de bypass media vuelta para asegurar que la handgun no tiene presión. No quite la válvula bypass completamente o deje expuesto el O-ring. Eso puede originar que el fluido hidráulico se escape y usted pueda dañar el sello O-ring cuando se trate de volver a colocar la válvula bypass en la handgun. Desatornille la palanca. Desatornille y retire el tapón del compartimiento cilíndrico. La manguera viene acoplada a este tapón. La palanca puede ser usada para aflojar la tapa del compartimiento cilíndrico si es necesario. Quite el sellante del compartimiento cilíndrico. Siempre haga la disposición de sellante en concordancia con las leyes ecológicas vigentes y los procedimientos de su compañía. Inserte la palanca en el compartimiento cilíndrico y fuerce el pistón hacia abajo hasta que sienta que se detiene con firmeza. Si usted siente cualquier muelleo, significa que hay aire en el sistema hidráulico y este aire necesita ser purgado. Para purgar el aire, con la palanca todavía en el compartimiento, gire la handgun. A continuación, examine el tapón del compartimiento de la bolsa de fluido. El tapón ahora apunta hacia arriba. Los primeros modelos de la 400D handgun llevaban un tornillo de fijación en este tapón. Observe el tapón y si tiene este tornillo, quítelo con una llave Allen. El no hacerlo puede originar daños severos a la handgun cuando el tapón del compartimiento de la bolsa de fluido se desatornilla. Una vez que haya retirado el tapón, localice el tornillo de la bolsa de fluido y utilizando una llave Allen, lentamente retire el tornillo. Deje que el peso de la handgun haga presión sobre la palanca cuando se retire el tornillo. Si es necesario, agregue presión manual. Tenga cuidado, si hay presión en la bolsa de fluido, este puede escapar. A medida que el tornillo de la bolsa de fluido se retira y se empieza a aplicar fuerza al pistón flotante, deberá escuchar un sonido que indicará que el aire está escapando. Una vez que el pistón flotante ha sido empujado hacia la parte baja del compartimiento cilíndrico, llene la bolsa de fluido con fluido hidráulico Nordstrom. Cerciórese que el pistón flotante ha sido empujado hacia la parte más baja del compartimiento cilíndrico antes de que inyecte fluido hidráulico. De otro modo, usted podría sobrellenar el sistema y dañar la handgun. A fin de eliminar cualquier resto de aire del sistema hidráulico, opere varias veces la bomba handgun sin la palanca.
Luego cierre y abra la válvula bypass varias veces. Deberá dejar la handgun en esta posición vertical por un mínimo de 30 minutos para permitir que el aire salga del fluido. Cualquier aire adicional aparecerá en forma de burbujas en la superficie del fluido hidráulico. Después de 30 minutos, agregue el fluido que sea necesario para llenar la bolsa de fluido. Reinstale el tornillo de la bolsa de fluido junto con el O-ring. Reinstale el tapón del compartimiento de la bolsa de fluido y, si lo hubiera, el tornillo de fijación. Ahora ya está listo para cargar sellante a la 400D handgun. Elimine cualquier presión hidráulica cerrando la válvula bypass y luego abriendo la media vuelta. Con el tapón del compartimiento cilíndrico quitado, use la palanca para empujar el pistón flotante totalmente hasta el fondo del compartimiento cilíndrico. Usted está listo para cargar sellante a la handgun. Hay dos tipos de sellante que pueden utilizarse con la 400D handgun: el J-Stick o el sellante Gun Pack empacado en plástico. Adicionalmente, la purga BPX, un líquido de purga que ocasionalmente usará en el mantenimiento de las válvulas, también viene en la forma de Gun Pack. Antes de cargar el J-Stick, utilice un desarmador o herramienta similar para hacer una ranura a un lado de él. Al generar una ruta para que el aire escape, esta ranura evita que quede aire atrapado entre el J-Stick y la cara del pistón flotante. Para cargar el J-Stick, simplemente insértelo dentro del compartimiento cilíndrico. Debido a que el sellante es flexible, el calor y el manejo pueden deformarlo. Si el J-Stick está deformado, es posible que no quepa en el compartimiento cilíndrico. Si es así, ruede el J-Stick sobre una superficie plana y limpia, tratando de enderezarlo con la palma de su mano. Esto reducirá su diámetro. Vuelva a hacer la ranura lateral e inserte el J-Stick dentro del compartimiento cilíndrico. Para usar sellante Gun Pack, primero examine el tapón del compartimiento sellante de la handgun. Encontrará un niple que va acoplado a una T en donde se encuentra montado el manómetro. El niple debe sobresalir aproximadamente 3/16 de pulgada a través del tapón para evitar que la bolsa Gun Pack sea forzada dentro de la manguera. Si no es así, se deberá usar sellante J-Stick o bien obtener un niple de repuesto. No trate de alargar el niple apretándolo. El hacerlo podría dañar el tapón del compartimiento cilíndrico o el niple. Para cargar el Gun Pack, introduzca primero el extremo sellado con calor en el compartimiento cilíndrico. Después de haber cargado el sellante, coloque el tapón del compartimiento cilíndrico atornillándolo con la mano. Una vez que la 400D handgun ha sido cargada con sellante y probado su correcto funcionamiento, vuelva a probar la pistola. Cierre la válvula de bypass y luego ponga el extremo de la manguera de la pistola hacia arriba y opere la palanca. La manguera se endurecerá. Y deberá observarse en el manómetro un continuo incremento de presión. La pistola ya está lista para utilizarse en la lubricación de válvulas en línea y bajo presión. Antes de lubricar cualquier válvula, lo primero es limpiar la cara y la ranura de su acoplamiento para sellante y revisar si existe cualquier daño que pueda originar fugas o pérdida de presión. Los acoplamientos están expuestos a las inclemencias del tiempo y con frecuencia se les maltrata. Primero, elimine cualquier traza de pintura o suciedad. De ser necesario, utilice algún raspador o lima. Con una lima podrán eliminarse rayones o rebabas. Si el acoplamiento presenta fuertes rayaduras o rebabas, deberá cambiarse. A continuación, instale el cople gigante bottom head de la handgun al acoplamiento para sellante.
Deslice el cople completamente en el acoplamiento, moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Debe evitarse el movimiento a la izquierda y a la derecha, pues de esta manera el cople podría no quedar fijo en el acoplamiento. Ahora inyecte sellante a la válvula operando la palanca de la handgun. A medida que inyecta sellante, mantenga el manómetro en operación. Si la válvula está operando correctamente, la aguja del manómetro deberá subir y luego ligeramente bajar a medida que el sellante se inyecta a la válvula. La aguja llegará a un nuevo máximo en cada bombazo de la handgun. Eventualmente, la aguja del manómetro llegará a un nivel. Cuando la cámara de sellante de la válvula ha sido llenada, ocurrirá un incremento de presión adicional en este nivel hasta que el macho finalmente sea retirado de su asiento. Cuando esto ocurra, la aguja del manómetro comenzará a descender. Esto significa que la válvula está llena de sellante. La presión a que esto ocurre varía de válvula a válvula. En este momento, deberá dejar de operar la handgun. Cualquier inyección posterior forzará el excedente de sellante al sistema de la tubería. Si el macho de la válvula no queda firmemente sentado en el bisel del cuerpo, la aguja del manómetro alcanzará un nivel, pero no mostrará incrementos adicionales de presión. Se debe aplicar la experiencia para definir la cantidad de sellante que se requiere para llenar un tamaño dado de válvula. La construcción de la válvula y las condiciones de servicio darán a usted una idea del volumen necesario. Ahora verifique el buen funcionamiento de la válvula. Si está operando correctamente, podrá retirar el cople gigante Bottom Head del acoplamiento para sellante, abriendo primero la válvula bypass de la handgun. El manómetro registrará un descenso de presión. En ese momento el cople puede ser retirado. Para ahorrar tiempo y esfuerzo cuando da servicio a un gran número de válvulas, abra la válvula bypass hasta que el manómetro indique 0. Y luego rápidamente ciérrela. De este modo, el sistema hidráulico de la handgun permanecerá parcialmente presurizado, por lo que serán necesarios menos bombazos para alcanzar la presión de operación en cada válvula. Alternativamente, usted puede instalar una válvula Nordstrom de alivio corte en el cople al extremo de la manguera. Esta alivia la presión en el cople para facilitar su retiro, mientras mantiene la presión en el compartimiento cilíndrico y la manguera. Normalmente usted podrá saber el momento en que todo el sellante ha sido bombeado de la handgun, pues en ese punto se incrementa la dificultad para operar la palanca. El manómetro no indicará ningún incremento en la presión del sellante y puede incluso caer hasta 0. También, el cople gigante Bottom Head quedará flojo en el acoplamiento para sellante de la válvula. Cuando aparecen estas condiciones, deje de usar la handgun y agregue sellante. Para añadir sellante, cierre la válvula bypass y luego abra la media vuelta. Aun cuando el sellante que haya quedado no estuviera bajo presión, la presión detrás del pistón flotante puede estar a su máximo, según lo indica la fuerza que necesita para mover la palanca. Hasta que la válvula bypass no haya sido abierta, no retire el tapón del compartimiento cilíndrico, ya que la presión podría originar que el tapón salga disparado de la handgun y origine daño a las propiedades, accidentes personales o la muerte. Una vez que se ha aliviado la presión, retire la palanca y el tapón del compartimiento cilíndrico. Si está usando sellante Gun Pack, retire la bolsa vacía del compartimiento cilíndrico y deséchela conforme a las leyes vigentes y a los procedimientos de su compañía. Use la palanca para empujar el pistón flotante hasta el fondo del compartimiento cilíndrico. Cargue el sellante de la manera usual. Reinstale el tapón del compartimiento cilíndrico y la palanca y cierre la válvula bypass.
Algunas veces será necesario purgar los restos de sellante en la T, la manguera y el cople. Las razones de esto pueden ser incompatibilidad entre el sellante anterior y el nuevo, existencia de purga de válvula o consideraciones del diseño de la válvula tales como presión, temperatura o fluido de la línea. Para purgar el sistema, cargue el sellante que desee usar en la handgun. Retire el cople gigante bottom head de su manguera o introduzca un acoplamiento para sellante de repuesto en el cople bottom head. Opere la handgun para bombear el sellante viejo desde el extremo de la manguera a través del acoplamiento hasta un depósito. Se dará cuenta en el momento en que el nuevo sellante aparecerá simplemente observando el flujo. Cuando aparezca, deje de bombear. Abra la válvula bypass y retire el acoplamiento para sellante del cople o reemplace el cople. Una válvula check con fuga en la 400D handgun no permitirá que haya incremento en la presión. Para revisar si hay fuga, primero cierre la válvula bypass. Opere la palanca. Deberá sentir cierta resistencia a medida que la presión interna del fluido hidráulico se va incrementando y forzando el pistón flotante contra el sellante. En una handgun adecuadamente operada, la manguera deberá endurecerse a medida que el sellante es comprimido por el pistón flotante. Y el manómetro deberá registrar un incremento de presión hasta que la válvula de alivio libere la presión. Si la manguera no se endurece o el manómetro no reporta indicaciones, es posible que la válvula check esté dañada. Una válvula check que esté fugando permite que el fluido viaje del compartimiento cilíndrico al cilindro de la bomba hidráulica, forzando al pistón y a la palanca hacia afuera. Aún en el caso que se registre presión, la válvula check puede estar fugando. Para verificar si hay falla en ella, opere la palanca varias veces. Si la palanca rebota, la válvula check está dañada. Deje de operar la handgun y repare la válvula check. Primero, abra la válvula bypass media vuelta para aliviar la presión. Quite el tapón del compartimiento cilíndrico. Quite el sellante, ya sea bombeándolo a través del extremo abierto del compartimiento cilíndrico o raspándolo hacia afuera. Cuide de no dañar el interior del compartimiento cilíndrico. Quite la palanca. Insértela dentro del compartimiento cilíndrico y presione hacia abajo contra el pistón flotante hasta que haya llegado al fondo. Ahora coloque la handgun por un lado. Cierre la válvula bypass. Retire el conjunto de la válvula check, aflojando el tornillo de fijación del cuerpo de la pistola y levantando o sacudiendo los componentes del conjunto. Tome en cuenta que el fluido puede comenzar a fugar a medida que usted afloja el tornillo de fijación. El conjunto consiste del tornillo de fijación, un empaque, un resorte, un balín de acero inoxidable y un filtro de malla. Limpie el asiento esférico de la válvula check con un paño libre de pelusa, a fin de evitar que partículas extrañas contaminen las superficies del balín y del asiento. No utilice aire comprimido para limpiar la válvula check, pues podría dañar las superficies del asiento y el balín. Ahora reinserte el filtro de malla, el balín de acero inoxidable y el resorte dentro de la cámara de la válvula check. Luego coloque y apriete el tornillo sujetador y el empaque. Es posible que un poco de fluido se haya fugado y algo de aire haya entrado al sistema hidráulico, por ello es importante rellenar el sistema hidráulico con fluido, siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad. Luego recargue el sellante y vuelva a armar la pistola tal como describimos anteriormente. Cierre la válvula bypass y opere la handgun. Si la manguera no se endurece o si el manómetro no capta ningún registro, la válvula check aún está fugando. Repita el procedimiento de desarmado.
Vuelva a limpiar el asiento de la válvula check. Luego, con cuidado, asiente el balín de acero inoxidable en el asiento utilizando un perno de bronce y un martillo. Vuelva a armar y a probar la handgun. Si la válvula check aún fuga, usted necesitará cambiar todo el conjunto de la válvula check. Contacte el servicio a clientes de Nordstrom. Usted deberá tener cuidado para prevenir daños a la 400D handgun. No transporte la handgun tomándola por la palanca a menos que ésta esté asegurada por la correa. Es importante proteger el manómetro de golpes y excesiva vibración. Los procedimientos para lograr esto son utilizar una pelota de tenis ranurada como cubierta del manómetro o instalar un rack en su vehículo para fijar la handgun cuando transite. Para mayor información acerca de la operación de la 400D handgun, por favor consulte las publicaciones o videos del equipo sellante y sellante Nordstrom. La Nordstrom Hyper Gun es una herramienta de inyección de sellante usada para dar servicio en gran escala en plantas y en el campo. Adicionalmente, la Hyper Gun sirve para determinar si las válvulas Nordstrom están funcionando adecuadamente. La Hyper Gun simplifica el trabajo cuando se va a dar servicio a un gran número de válvulas en lugares con suministro de aire comprimido. Una bomba operada por un motor neumático presuriza el sellante, con lo que se elimina el bombeo manual. Una manguera de alta presión de 10 pies facilita la conexión de la pistola a las válvulas a las que se da servicio. La gran capacidad de sellante de la Hyper Gun le permite trabajar más tiempo sin necesidad de rellenar el equipo. Y las ruedas, el diablo y la palanca facilitan mover la Hyper Gun. En los próximos minutos aprenderá a identificar las partes de la Hyper Gun, a preparar y utilizar la pistola para dar servicio a válvulas Nordstrom en la línea y bajo presión, así como las técnicas de mantenimiento y corrección de fallas de las Hyper Gun. Las Hyper Guns requieren de algo de armado. Deben armarse de acuerdo a las instrucciones incluidas y hacer esto antes de utilizarlas. El sellante Nordstrom para la Hyper Gun viene en latas de 5 cuartos. La purga BPX, que es un líquido de purga que ocasionalmente utilizará en el mantenimiento de válvulas, también viene en latas de 5 cuartos. La lata de sellante sienta en la placa base. El cilindro sobre la lata es el conjunto de presión y cuerpo de la bomba. Contiene el mecanismo de la bomba de sellante. Parte del mecanismo ayuda a transferir sellante de la lata al cuerpo de la bomba cuando se presuriza el sellante. Un motor neumático situado encima del conjunto Down Tube opera la bomba. En la base del conjunto Down Tube hay una placa denominada placa Follower. Un O-ring flexible alrededor de la circunferencia se ajusta fuertemente contra la parte interior de la lata. El miembro estructural superior de la Hyper Gun es el yugo, que mantiene en su lugar al conjunto Follower Down Tube y al cuerpo de la válvula. Los dos cilindros neumáticos que conectan el yugo y la placa base alojan los pistones de aire que impulsan a la placa Follower dentro del recipiente de sellante. La placa Follower actúa como pistón que ayuda a forzar al sellante hacia arriba dentro del conjunto de presión. El suministro de aire se conecta a la Hyper Gun a través del cople de la manguera de aire en el yugo. Un conducto en el yugo alimenta aire a la válvula de aguja que regula el flujo de aire comprimido hacia los pistones de los dos cilindros. Mediante la regulación del flujo de aire, la válvula controla el movimiento de los pistones. Una línea de aire del yugo al motor neumático provee de fuerza al motor. Una válvula de activación en la línea controla el flujo al motor neumático. Una válvula de alivio de presión de aire montada en el yugo limita la presión de aire dentro de la Hyper Gun. Esta válvula de alivio por ningún motivo deberá ser modificada, y el no seguir esta recomendación puede originar daño a las propiedades, accidentes personales o la muerte. En la placa base, un conjunto restrictor L y un niple conectan el suministro de aire a la base de los dos cilindros para levantar el conjunto del yugo cuando vaya a cambiarse la lata de sellante. El restrictor L no deberá removerse, pues esto originaría daños a las propiedades y accidentes personales.
Un manómetro montado en el cuerpo de la bomba monitorea la presión del sellante dentro de la high pregón. Una manguera giratoria conecta el cuerpo de la bomba con la manguera de alta presión. Una válvula de tornillo en el cuerpo de la bomba permite aliviar la presión del sellante en la bomba y la manguera y puede permitir que el sellante fluya de regreso de la bomba a la lata de sellante. Un cople gigante Boron Head une la high pregón con el acoplamiento para sellante de la válvula. Una válvula de corte alivio al final de la manguera controla el flujo hacia el cople. Así es como trabaja la high pregón. Los dos cilindros neumáticos acoplados al yugo conducen la placa follower dentro de la lata de sellante. Esto fuerza al sellante hacia un compartimiento cónico en la base de la placa follower en donde se localiza el perno. El perno, impulsado por el motor neumático, jala al sellante a través del conjunto del tubo y hacia el cuerpo de la válvula. El sellante presurizado es forzado a salir de la manguera giratoria hacia la manguera de alta presión. La presión del aire no debe exceder de 125 libras por pulgada, pues puede ocurrir daño a las partes internas. El aire contaminado o húmedo también puede dañar las partes internas de la high pregón. La línea de aire debe tener filtros y trampas de agua antes de la high pregón. Así es como se debe cargar y reponer sellante en la high pregón. Antes de cargar sellante necesitará levantar la placa follower. Retire el suministro de aire del conector en el yugo y abra la válvula de aguja 3 o 4 vueltas. Esto aliviará la presión de aire sobre los pistones de los cilindros neumáticos. Acople la manguera de suministro de aire al niple localizado en la placa base de la high pregón. La presión de aire bajo los pistones de los cilindros neumáticos levantará el conjunto del yugo y la placa follower. Cuando el yugo y la placa follower estén totalmente levantados, cierre la válvula de aguja. Coloque un escudo alrededor de una lata de 5 cuartos de sellante Nordstrom, cerciorándose que la costura de la lata quede en el lado opuesto de los cierres del escudo. Ahora asegure el escudo. Abra la lata de sellante con un desarmador. A continuación, utilice una espátula u otro objeto plano y limpio para acumular el sellante en el centro de la lata. Esto ayudará a prevenir que quede atrapado aire entre la placa follower y el sellante. Asegúrese de no introducir contaminantes, ya que esto originaría daños a las partes internas. Coloque la lata dentro de la high pregón, asegurándose que el aro inferior de la lata quede correctamente colocado en la ranura de guía de la placa base. Retire la manguera de suministro de aire del niple de la placa base para aliviar la presión de aire bajo los pistones de los cilindros. Mantenga el niple orientado lejos de usted y otras personas. Una descarga de aire a través del niple pudiera originar daños en las propiedades, accidentes personales o la muerte. Aplique una pequeña cantidad de sellante sobre el O-ring de la placa follower a fin de curarlo antes de usarlo o cuando el O-ring se vea reseco. Ahora está listo para bajar la placa follower. Abra el tornillo de la válvula localizado en el lado opuesto del manómetro.